en unos minutos vamos a empezar con la charla porque está entrando bastante gente y le vamos a dar la oportunidad que empiecen la charla desde el principio. Voy mientras tanto, a darle las gracias a Marcelo Benveniste por acceder a dar esta charla de un tema tan importante y que tan poco se escucha a través de los Zoom, y es sobre la presencia judía en la península ibérica, allá por la época de la Inquisición, desde Maimónides hasta Cristóbal Colón. Espero que todos hayan podido ver la película que pasamos de Yoram Gaon, de Toledo a Jerusalén, que era nada más que una introducción a esta charla para que mentalmente se sitúen en la época. Y bueno, Marcelo es un dirigente comunitario en el Centro Comunitario Shalom, en SIDICSEF y en la Asociación de Genealogía Judía de Argentina, disertante especializado en temas sefaradíes, historia de la comunidad en la isla de Rodas, la Shoah sefaradí, el Holocausto, y la inmigración sefaradí a la Argentina, co-creador del portal esefarad.com junto con su esposa Liliana, presidente fundador del Centro Cultural Sefarad, coordinador de las actividades de difusión de la cultura sefaradí, miembro del grupo Yadarín de representantes de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel en el exterior y medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén 2018. Esta es una actividad muy linda que les va a gustar, es muy colorida, Marcelo la va a ilustrar. Bueno, en nombre de Amigos por Israel, de personalidades judías de todos los tiempos y de la comunidad Betilel, que somos los auspiciantes de esta charla, le agradecemos a Marcelo y al Centro Cultural Sefarad por estar junto con nosotros. Así que, Marcelo, tenés el micrófono, muchas gracias nuevamente y te escuchamos. Gracias, Simón. Buenas tardes a todos, buenas noches. La verdad que es un gusto estar aquí, estar presente, realmente honrados de la invitación. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Sefarad. Pareciera que está un poco de moda Sefarad. Realmente, normalmente se habla poco, y es razonable que se hable poco, como pasa en general en las minorías. Obviamente, y especialmente en la Argentina, hay una mayoría ashkenazí, y pareciera que todo gira alrededor del mundo ashkenazí. De hecho, por mucho tiempo, ya por suerte ya no se hace, pero los encuentros en las entidades centrales, como podía ser la DAIA, la OSA, hasta se hacían en Yiddish, y la inserción de los sefaradíes era difícil. Afortunadamente, los medios de comunicación, el auge de las comunicaciones, y debo agregar también algunas condiciones que yo diría simpáticas del sefaradismo, han llegado a penetrar en mucha gente. Y digo simpáticas porque en general me refiero a las cuestiones culturales, que tienen que ver con la música, la comida desde ya. Siempre se dice que podemos discutir mucho tiempo entre Ashkenazim y Sefaradín, menos de comida, eso ahí no se puede discutir. Pero bueno, sin entrar en esa discusión, porque todos tenemos cosas ricas y todos tienen el sabor de nuestros ancestros, lo cierto es que el mundo sefaradí, a diferencia de lo que parecía ser su destino, está encontrando espacios donde se va ampliando, en particular de la mano de la lengua. El ladino, que habrán oído hablar y un poco vamos a charlar hoy a lo largo de la conversación, ha sido un vehículo que mantuvieron los sefaradíes a lo largo de sus 500 años de exilio, y cuando ya estaba a punto de ser condenado a la muerte, nos encontramos en un pequeño resurgir, que no es que todo el mundo va a seguir hablando ladino, ya ningún país lo tiene como lengua madre, pero sí van apareciendo más cantantes, más literatura, más documentación relacionada con el tema, y ni que hablar
con lo que es grupos de internet o inclusive la recientemente fundada Academia Nacional del Ladino, reconocida y promovida por la Real Academia Española como una de las academias de la lengua española, una de las 24 lenguas españolas fue incluido el ladino. Esto es reciente, fundada en febrero de este año. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver cómo nace todo este asunto. Digamos, quizás sea la parte, podríamos decir, menos divertida. Acá no va a haber comida, no va a haber canciones. Vamos a ver de dónde salían estos judíos de España cuando estaban en la península, porque todavía no eran España, y eso es lo que vamos a recorrer en forma bastante somera. Detenerse en cada uno de los temas sería muy largo, da para distintas charlas. Si nombramos a Maimónides, podríamos dar, ¿no?, muchas charlas, o Crasqués, o Ibn Shaprut, que de cualquiera de ellos se puede dar una charla entera. Nosotros vamos a pasar por encima cómo fue todo el recorrido de los judíos desde que llegaron a la península, cómo se piensa que llegaron, hasta el periodo de la Inquisición. Ahí vamos a dejar un poquito, vamos a ver algunas personalidades, vamos a hablar un poco de las lenguas sefaradíes, y vamos a ver si nos da un poquito el tiempo para charlar un poco también de Colón, que me decía Simón que tenían ganas de escuchar un poco. Si llegamos, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Así que yo les voy a compartir una presentación para ordenar un poquito el movimiento este. Ahí estamos. Presencia judía en la península ibérica. Solemos decirle los judíos cuando estaban en España, cuando en realidad todavía no eran España. ¿Cuándo es que llegaron los judíos a España? Bueno, los historiadores no se ponen muy de acuerdo. Hay historiadores que dicen una cosa, otros dicen otra. Algunos historiadores dicen que los primeros judíos debieron llegar a España en las naves de Salomón, con los fenicios, así que comercializaban en Tarsis. Tarsis era un reino que estaba en el suroeste de la península ibérica. Estamos hablando de más o menos 1000 años antes de la era común. Otros historiadores menos aventurados dicen que llegaron con la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de la era común, que llegaron en calidad de refugiados, pero estas dos teorías, tanto la de 1000 años como la de 500 años antes de la era común, la verdad es que no hay documentación ni elementos que lo prueben que realmente haya sido así. Lo más razonable sería suponer que llegaron los judíos a la península ibérica después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Esto es lo que se consideraría más razonable. La guerra contra Roma, la desaparición del templo, abrieron lo que pasa en la gran diáspora hebrea del Mediterráneo, que alcanzó seguramente a lo que entonces era España en ese primer siglo. Para el año 135, los romanos sofocan la última sublevación judía, la de Bar Kokhba, y de esa época sí ya se encuentran epitafios, lápidas y monedas en distintas excavaciones. Otro dato también para esa época es que San Pablo, escribe a los romanos sobre su visita a España, lo que puede indicar la existencia de comunidades judías en la península. También de esa época se encuentra Jonathan Ben Uziel, que identifica a España con la Sefarad bíblica, que es lo que vamos a ver también de dónde nace el nombre de Sefarad, que tiene que ver con un párrafo bíblico. Los primeros asentamientos parece que tuvieron lugar en la costa mediterránea, en la zona en algunas ciudades, lo que hoy es Ampurias, Mataló, Tarragona, Málaga, Cádiz y Mérida, más bien zonas costeras. Uno de los primeros restos arqueológicos que aparece está precisamente en Mérida y está fichado en el siglo II. Es un epitafio, es una lápida. Se dice que los judíos de la España romana debieron ser simples trabajadores o incluso esclavos, y que fueron ingresando poco a poco en las ciudades comerciales más ricas
de la costa. La importancia de las comunidades judías debe ser tal que en el siglo IV, en el concilio de Elvira, en Granada, se pronuncian algunos de sus cánones contra ellos. O sea, esto de los concilios vamos a encontrar repetido un permanente antisemitismo, o lo que hoy llamaríamos un antisemitismo, un antijudaísmo, va a estar atravesando todo este relato. Quizás la primera vez que sucedía esto fue en aquel siglo IV, que la Iglesia se preocupa por el peligro de los judíos que representan para lo que eran los nuevos cristianos, porque podían judaizar. Judaizar se dice cuando llevan adelante el rito judío. ¿Sí? Viene la invasión visigoda, por supuesto estamos haciendo todo muy rápido. Con la invasión de España por los visigodos se produce una época que empieza a ser de tolerancia del poder hacia los judíos, y donde durante esa etapa judíos y cristianos no tenían mayor diferencia más que la religión, pero no tenían mayores problemas. Los judíos en general eran pequeños propietarios, se dedicaban al comercio y contaban con la tolerancia de los visigodos, pero empiezan a aparecer personas, Recaredo, Sisebuto, Ética y Chintilla. La conversión de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo supone el comienzo de las persecuciones bajo la monarquía católica. Después viene Sisebuto, que expulsa a los judíos del reino, Égica los percibe y separa de los cristianos, y Chintila obliga a los judíos de Toledo a apurar de los ritos y prácticas de su fe. Los niños judíos eran separados de sus padres para ser educados como cristianos. De entre los restos arqueológicos de esa época, que son pocos, se destacan algunas inscripciones que se encontraron en Tarragona, y también hay una estrella que se encontró del siglo VI o VII, decorado con pavos reales y una menorá. Por supuesto, de cada uno de estos concilios, de cada una de estas personalidades, hay todas historias, pero las vamos a pasar más o menos rápido. Aparecieron muchas leyendas, realmente hubo muchas leyendas de cómo fueron apareciendo los judíos. Hacia el final de lo que sería la Edad Media, los conversos que tenían ascendencia judía buscaban apoyo en esas leyendas con el fin de probar que sus antecesores no habían tomado parte en la crucifixión. Ellos normalmente a los judíos siempre se les facturaba que habían matado a Jesús, entonces empezaron a aparecer todas las leyendas donde la población, para ir en contra de los judíos, usaba ese argumento, y por supuesto los judíos, y especialmente los que se habían convertido al cristianismo, pretendían deshacer ese principio. La identificación de España, hay una identificación bíblica de España con Sefarad, que tiene que ver con una interpretación de un versículo de Abdías, que vamos a ver más adelante, que habla de los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, y se interpreta ese Sefarad, que es lo que hoy conocemos como España, la península ibérica, porque precisamente se pensaba que ahí ya era el confín del mundo, que volviera allá lejos. Esto es teoría solamente, pero es de donde nacería la palabra. Va a venir la expulsión, pero ¿qué pasaba antes de la expulsión? Bueno, va a haber muchas persecuciones. En el año 1391 van a desatarse las crueles e injustas matanzas que asolan las juderías de Castilla, Cataluña y Valencia, en la que van a morir miles de judíos. La presión antijudía se concreta con violencia en el siglo XV, y se obliga a los judíos a llevar distintivos en la ropa y otras marcas. Las predicaciones de San Vicente Ferrer, la disputa de Tortosa entre judíos y cristianos, la bula de Benedicto XIII y el Papa Luna contra los judíos van a acelerar la destrucción del judaísmo español.
las predicaciones de un tal arcediano de Écija, Ferran Martínez, fanatizan a las turbas que asaltan las juderías y dan muertes a miles de judíos. En 1476, fíjense que tenemos que llegar a 1492, ¿no? En 1476 se establece el Tribunal de la Inquisición en Sevilla. Y 7 años más tarde, Fray Tomás de Torquemada es nombrado inquisidor general, lo que va a ser el principio del fin. Las persecuciones habían producido una oleada de conversiones forzosas, la Inquisición actuó con dureza contra los conversos y acentuó la presión contra los judíos. Los hebreos eran obligados a escuchar las predicaciones de los dominicos en las sinagogas, tras lo cual se producían las conversiones. Y ahí sí llegamos a lo que es el edicto de expulsión. Los reyes católicos estaban ocupados en la guerra de Granada, donde iban a terminar de reconquistar España, lo que va a ser España. Habían aceptado la financiación ofrecida, pues necesitaban dinero para esas guerras precisamente. Aceptan la financiación que les ofrece Isaac Abravanel y Abraham Señor, que era el contador mayor de Castilla y el rabino mayor de Reino, uno y otro, así que las relaciones con los judíos a esos niveles eran normales, y con eso bancaban los gastos de guerra. Sin embargo, a pesar de eso, no les impidió firmar el 31 de marzo de 1492 el edicto de expulsión. A pesar de las súplicas de Isaac Abravanel en favor de sus hermanos, que fueron rechazadas por los reyes católicos, la política real estaba basada en la unidad de la dinastía, un poder real y una unidad religiosa que tuvo su apoyo en la Inquisición y en particular en Fray Tomás de Torquemada para conseguir la conversión de los judíos. Por lo tanto, todos aquellos que no aceptasen el bautismo debían abandonar España en el plazo de 4 meses, dejando todos sus bienes, con los cuales unos, y acá hay mucha discusión, 100.000, 150.000, 200.000, algunos hablan de mucho más que eso, no está muy discutido la cantidad, pero 100, 150.000 judíos serían los que abandonaron España, y que se van a distribuir principalmente por Grecia, Turquía, Palestina, Egipto y norte de África. Vamos a ver un pequeño videito, muy cortito, que va a escenificar esta expulsión. Os hago saber que tanto Fernando como yo hemos acordado expulsar a los judíos de nuestros reinos. Pero señora, habéis decidido sabiamente... Silencio, no he terminado. Serán expulsados todos los judíos que no accedan a abrazar la fe cristiana. La corona, y solo la corona, decidirá las condiciones de la expulsión. Esta es nuestra voluntad y como tal será acatada. Habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, sin que tornen jamás ni vuelvan a ellos. So pena que, si lo hicieran, incurrirían en pena de muerte, sin otro proceso, sentencia ni declaración, hasta el fin de dicho mes de julio. Yo el rey, yo la reina. En el Consejo de Hombres Eminentes y Caballeros de nuestro reinado, después de muchísima deliberación, se acordó en dictar el siguiente edicto. Todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinados y que no les sea permitido nunca regresar. Ordenamos además a los judíos y judías de cualquier edad que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares de todas las edades, sin poder llevar consigo oro ni plata, caballos o armas, además de haberse desprendido del resto de sus bienes. Si algún judío que no acepte este edicto es encontrado en estos dominios o regresa, será culpado a muerte. Así lo han ordenado los reyes Fernando e Isabel, tal y como se acordó en 31 de marzo de 1492.
Largaos de aquí. Escucha, oh Israel, Adonai, nuestro Dios. Adonai es único. Bendito seas tu Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Las leyes que te escribo hoy las grabarás en tu corazón, las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en toda ocasión. A la mujer y a la mujer, hágalas tus hijos sobre tus manos. Ponlas por señales sobre tu frente, las escribirás en las entradas de tu casa. Lo he visto centenares de veces y no dejo de emocionarme cada vez que lo veo. Espero que se haya escuchado bien. Esto que vimos es un fragmento, una edición de algunos fragmentos de la serie Isabel, de la televisión española, que entiendo que está en Netflix o en alguna de las cadenas está y que recomiendo mucho ver para entender la historia de España. Son 3 temporadas, la más interesante es la segunda, la primera es toda la infancia y el ascenso hasta el reinado, la segunda ya es el reinado hasta la expulsión de los judíos, o mejor dicho, en el contexto de la serie, hasta el viaje de Colón, que es simultáneo, y ya la tercera temporada, ya ahí los judíos no tienen nada que ver, digamos, ya han sido expulsados. Así que lo recomiendo. Y también recomiendo, que no sé si también está en alguna de las cadenas, la serie Toledo, que es anterior a Isabel, que también es muy interesante porque ahí van a ver un poco la relación entre judíos, musulmanes y cristianos en las épocas en que convivían bien, inclusive lo que es la Escuela de Traductores de Toledo y toda esa parte. Así que son dos series que recomiendo. Bueno, no era mi intención ser un crítico de cine, de series, pero Isabel en particular es muy apasionante. Está además una producción espectacular en cuanto a trajes y todo esto, muy valiosa. Bien, sigamos. Decíamos que una cosa que vale la pena aclarar. Normalmente se dicen que los judíos de España son los sefaradíes. No es grave decir eso, pero no sería estrictamente correcto. Sefaradíes son los que descienden, o los que descendemos, de los judíos expulsados. Por extensión se dice que los judíos que vivían en España eran sefaradíes. Pero la verdad es que los judíos que vivían en España no eran otra cosa que españoles. Españoles judíos, como somos los argentinos judíos o los uruguayos judíos, eran españoles judíos, que además lo que hablaban eran el castellano, el catalán, el valenciano, depende de donde estuvieran, hablaban del idioma del lugar, por supuesto usando el hebreo como lengua de oración. Eso desde ya. Pero el ladino en realidad van a ser después, van a ser un poco con la mezcla de todo esto, porque no había, ellos estaban sociabilizados en cada una de sus ciudades como cualquier otro, salvo por los momentos en que tenían las persecuciones o eran encerrados en guetos o cosas por el estilo, pero eso no quitaba que su lengua cotidiana fuera el castellano, por supuesto el castellano de aquella época. Les decía que el nombre Sefarad viene de aquella referencia del profeta Abdías, que dice: los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad. Hoy se pone en duda que Sefarad sea la zona que llamamos Sefarad,
pero ya se ganó el nombre, o sea que es una cosa solamente para académicos pensar que no es esa Sefarad. Hoy ya directamente decimos que Sefarad es España, lo asumimos los sefaradíes, todos los judíos, los españoles lo asumen, así que no hay ningún problema. Así que ese es el recorrido que tiene que ver con la presencia judía desde el principio hasta el fin histórico de los judíos en España. Los judíos que van a aparecer en el siglo XIX y de ahí para adelante, tiene que ver con emigraciones o inmigraciones que van a llegar a España desde otros países, porque en principio, desde 1492 en adelante, no quedaban judíos en, vamos a llamar, España. En realidad sí había judíos, pero conversos, porque el edicto de expulsión permitía al judío convertirse. Y entre los que se convertían al cristianismo podemos dividirlo en dos. Los que se convertían al cristianismo, abrazando al cristianismo, y con lo cual se convertían su fe al cristianismo, lo profesaban y seguían ese camino, y los que, mostrándose como convertidos al cristianismo, van a practicar su judaísmo en forma oculta. Por supuesto van a ser perseguidos, por supuesto en muchos casos los van a agarrar y los van a quemar en las hogueras, le van a hacer autos de fe, pero va a haber unos judíos que van a seguir profesando en forma oculta la religión judía. Vamos a hablar ahora del legado, un poco del legado que ha dejado los judíos en España. Vamos a empezar primero con algunas personalidades. Antes de las personalidades les muestro este mapa que es interesante, porque acá tienen dos partes, no solo sefaradíes, acá está un poco más amplio, pero donde se ve las distintas expulsiones. Está por supuesto España en 1492, Portugal está en 1497, porque es cierto, judíos de España en esa expulsión se van a Portugal, pero en Portugal van a llegar hasta 1497 donde van a ser expulsados. En realidad van a ser expulsados y después no lo van a dejar irse, pero eso es otra historia, no vamos a entrar ahora. Pero cuando logran irse, los que se logran ir van a ser los que van a terminar yendo, por un lado para Holanda, con lo que hoy conocemos como las comunidades sefaradíes de Ámsterdam, por ejemplo, pero no solo en Ámsterdam, pero también van a ir hacia América. Entonces van a ir a las colonias portuguesas que había en América, entonces empezamos a hablar de Curazao y toda esta parte de lo que eran las colonias portuguesas, que después cuando vienen, cuando Portugal entra a la Inquisición, agarra las colonias que eran holandesas, también van a tener que irse de ahí. Pero es una historia que no nos vamos a meter ahora, que nos podemos meter en otro momento, es muy interesante también, de cómo aparecen judíos ya para el año para fines de 1400 en América. Los judíos de España, como muestran ahí las flechas, se van a ir fundamentalmente en lo que era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano abarcaba buena parte de la costa del Mediterráneo, lo que hoy es Italia, lo que es Italia no va a ser, judíos van a ir a Italia, pero no va a ser Imperio Otomano, Grecia, la zona de los Balcanes, por supuesto lo que hoy es Turquía, Palestina en realidad va a entrar un poco después el Imperio Otomano, pero también, y por supuesto todo el norte de África. En particular van a entrar también al Magreb, que no era Imperio Otomano, pero también van a ir hacia Marruecos, lo que va a dar origen a lo que podríamos llamar dos corrientes de sefaradismo. Si llamamos sefaradíes a los descendientes de los expulsados de España, podemos convenir que la mayoría de los sefaradíes serán los que formen comunidades y sus descendientes en el Imperio Otomano, y los que están en el norte de África, pudiendo agregar algunos que fueron a Italia, a Holanda, etc.
vamos a hablar un poco de algunas personalidades, y en particular esto va a tener que ver mucho con la lengua. Ahora, algunas personalidades. En la península española, los judíos habían convivido con los romanos, con los invasores bárbaros, con los reyes visigodos, con los guerreros árabes, con los califas de Occidente, con los reyes y monarcas cristianos de la Reconquista. Lo mismo figuraba en el norte de Granada un Shmuel ibn Negrela como visir, como un Shmuel Aleví en la corte de don Pedro I de Castilla. Los judíos estuvieron siempre, inclusive con relaciones con el poder cuando se podía, sin ningún inconveniente. Antes de la dispersión, el judaísmo español había ofrecido los más altos valores en muchos ámbitos, en poesía religiosa, en exégesis bíblica, en filología hebraica, en filosofía y en ciencias puras y experimentales. En los siglos XII y XIII, la individualidad y la personalidad empiezan a percibirse frente al carácter general y anónimo de la obra literaria antigua. El interés por los temas rebasa lo puramente religioso. Efectivamente, estas personalidades van a ir desde su individualidad mucho más allá de lo religioso. El estudio de la filosofía y las ciencias, la naturaleza, la apreciación de la belleza del mundo y del ser humano, la valoración de las ciencias humanas y el empeño por la armonización entre lo religioso y lo suprarracional con lo científico o meramente racional son rasgos nuevos, casi exclusivos de la cultura hebraica española, porque ya van a venir de las primeras uniones entre lo que podríamos llamar religión y ciencia, tanto las ciencias puras como las experimentales. El esfuerzo constante de los obreros españoles llegó a todas las actividades humanas, vamos a nombrar algunos: astrónomos como Abraham ben David de Toledo, cabalistas como Abraham Abulafia, Nachmanides y Elcaná ben Yeroham, ben Abigdor, comentaristas y expositores como Abraham ben Meir y Moisés ibn Ezra, filósofos, por supuesto, no podemos dejar de nombrar a Maimónides, a quien le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Abraham Bibao y Menashe ben Israel, gramáticos como Menahem ben Safuk de Tolosa, historiadores como Abraham ben Samuel Lakut, puristas como Behai Hadi ben Aser Mecalayo. En la Academia de Córdoba, fraternizando árabes y judíos, encontramos a matemáticos como el sefaradí malagueño Shlomo ibn Gabirol, médicos como Hassai ibn Safrut. En Cataluña se destaca Abraham ben Ia, y en Castilla Abraham Bestra. Otras figuras notables son el médico Salomón ben Virga, los poetas Yehuda Levim, Abraham ibn Ezra, David Pekuda y Rabbi Shem Tov de Carrión, junto a los Ibn Negrela, Ibn Pacuda e Ibn Aderet, por citar algunos. Con esto quiero decirles, hay muchas personalidades. Claro, algunas pocas tienen más prensa, que de hecho las vamos a nombrar algunas, pero la producción fue realmente impresionante, considerando que inclusive los judíos obviamente eran minoría en la población, pero claro, era una minoría que siempre estuvo del lado del libro, del estudio, como lo es toda la historia del judaísmo universal. Hay que aclarar que algunos de ellos se convirtieron al cristianismo, no todos permanecieron judíos. A propósito, en esa pequeña peliculita que pasamos antes, el hombre que tenía cara de Moisés, ese de blanco, al que en medio lo rechazan, en la serie, es Abraham Señor, que era uno de los que estaba siempre del lado de los reyes, no sale expulsado, sino que no solo se convierte al cristianismo, sino que es bautizado al año siguiente y teniendo como padrinos a los propios reyes católicos. Bueno, eso fue un simple paréntesis.
Volvamos al judaísmo. Dentro del marco general del judaísmo, los judíos sefaradíes se encuentran en los orígenes de las dos grandes directrices del judaísmo universal posterior: el racionalismo creado por Maimónides y el misticismo, mejor llamado ascetismo moral de la cábala práctica, que arrancando con Moshe León, autor del Zohar, nutre la escuela mística de Safed con Cordovero, Vital y Luria, para desembocar en el fecundo hasidismo de Polonia y Rusia, de aportación decisiva para la espiritualidad judaica moderna. Mucho va a tener que ver la raíz ahí. Voy a saltear algunos nombres. Bueno, además está decir, utilizaron el árabe, el hebreo, el hispano-judío, porque ya se mezclaban el hebreo fundamentalmente y las lenguas locales, sobre todo el castellano en todo lo que eran sus escrituras. La producción cultural hispano-judía se movió en dos direcciones temáticas y estadísticas, con todas las habilidades que una afirmación de esta naturaleza comporta. En el sur se cultivó la poesía y las disciplinas artísticas, y en el norte la cábala y la filosofía. Efectivamente, para encontrar en todo lo que es Andalucía, mayor producción en lo que tiene que ver en poesía, filosofía, mientras que especialmente lo que es Cataluña, lo que va a ser las escuelas de Girona, se van a nacer todo lo que tiene que ver con la cábala y la filosofía. Bien, vamos a pasar lista algunos muy rápidos y otros le vamos a dedicar un poco más. Yehuda Leví, filósofo, médico y poeta prolífico, nació en Tudela en el año 1086, pasó por varias ciudades, entre ellas Córdoba y Toledo, donde fue protegido por el rey Alfonso VI. Escribió en hebreo y árabe. Su poema de contenido religioso, Himno de la Creación, es uno de los más significativos. Voy a pasar algunos más rápidos de estos, así nos podemos detener en otro. Abraham Ibn Extra es un exégeta bíblico. Acá también estamos hablando en Tudela, también para el año 1100, más o menos, nacimiento. Pasó varios años viviendo en Córdoba y Lucena y viajó en el norte de África y Europa. Fue un profundo conocedor del árabe, tradujo al latín las obras de los sabios árabes para difundirlas por Europa, y como exégeta bíblico escribió comentarios al Pentateuco, libro muy leído en la Edad Media y que fue objeto de otros comentarios, y como lingüista hizo el primer intento de sistematizar la gramática hebrea, y como matemático desarrolló una labor divulgadora. Algunos. Benjamín de Tudela, que podríamos decir el primer censor de censo me refiero, no de censura. El primer demógrafo. Fue un viajero y comerciante, Benjamín de Tudela, que por supuesto nació en Tudela, de ahí su nombre, escribió una detallada relación de sus viajes. Entonces fue censando las distintas comunidades judías por donde iba viajando, dando datos importantísimos para conocer la historia de lo que eran esas comunidades. Moisés de León, astrólogo y médico, también conocido como Moisés el Sefaradí, cuyo nombre de converso, se convirtió, era Pedro Alfonso. Fue más médico de Alfonso I, rey de Aragón, un hombre de ciencia que desarrolló una gran actividad para que se privilegiaran los estudios del quadrivium, más científicos y verificables que los poéticos literarios, que era el trivium. O sea, se empezó a explicar, a hacer fuerza sobre la ciencia por sobre lo demás. Elaboró tablas de astronomía, la mayoría de esas todas perdidas, pero que se basaban en fuentes árabes y base de los estudios astrónomos posteriores. Sirvió para crear muchos de los mapas astronómicos posteriores, aunque hoy no se tengan esa documentación. Algo similar va a pasar con Abraham Crasqués, que fue un cartógrafo judío, padre también de otro cartógrafo judío que era Yehuda Crasqués, que fueron, digamos,
figuras importantísimas en la Escuela Cartográfica de Mallorca. El oficio que tenía era fabricar brújulas, relojes y en general así instrumentos náuticos. Fue protegido por varios reyes y dejó una nutrida documentación sobre cartas náuticas que realizó él y su hijo, y que lamentablemente actualmente están perdidas, aunque se le atribuyen algunos mapas anónimos que sí se conocen, como el Atlas catalán de 1375, por ejemplo, un gran mural en Girona de este mapa, y que el original está guardado en la Biblioteca Nacional de París. Sigamos pasando algunos. Salteo, vamos a Maimónides, que es quizás la figura más emblemática, filósofo, talmudista, médico. Nació en Córdoba en 1138 y murió en Egipto. En el año 1148, o sea, cuando aparentó una conversión al Islam, los acosos de los almohades le hicieron abandonar la España musulmana a pesar de eso, y tuvo que huir a Fez, Marruecos. Después fue a Palestina y por último a El Cairo, donde vivió hasta su muerte, ganándose la vida con el ejercicio de la medicina y siendo el jefe de las comunidades judías en Egipto. En su época gozó de gran renombre y es el autor judío indiscutible en la cultura europea por su obra filosófica. Destacan en sus escritos la claridad expositiva y la sistematización. Sus obras de medicina fueron traducidas al árabe, al latín y al judío español. Sus estudios talmúdicos le han hecho para el judaísmo la principal figura postbíblica. Por eso suele decirse que de Moisés a Moisés, o sea, desde el Moisés del Éxodo de Egipto a este Moisés, no hubo otro Moisés. Es una frase que se afirmaba ya en su tiempo. La Guía de los Perplejos es su obra filosófica por excelencia, en la que trata de establecer la armonía entre fe y razón. Bueno, habiendo dicho en este vuelo por los judíos de España, me pareció que algunos temas iban por ahí a despertar el interés de ustedes para después profundizar, para buscar, lo que sea. Entonces, me pareció que era importante hablar un poco de la lengua, porque la lengua es quizás uno de los legados más importantes que se ha traído, los sefaradíes, las comunidades sefaradíes en particular, en buena medida quizás las haya mantenido unidas. Muchos hablan de la llave de España, que cuando se fueron de España se llevaron la llave porque pensaban volver, y con esa llave entonces la guardaban, y muchos dicen tener esa llave, lo cual muchos creemos que es más mito que realidad. Lo cierto es que a mí me gusta decir, y no solo a mí, muchos lo decimos, que la verdadera llave que nos trajimos de España es la lengua, es el castellano, aquel castellano del siglo XV, y que hoy todavía va a contener algo de esto, como vamos a ver en un ratito, y que quizás lo hemos mantenido más que los propios españoles, porque estando fuera de España se ha mantenido la lengua mucho más que la evolución que tuvo el castellano dentro de España. Y la prueba somos nosotros mismos, que de aquel castellano cervantino no hablamos nada, ¿no? Ninguno de nosotros habla como se hablaba en aquellos tiempos. Sin embargo, quien escucha hablar en ladino o inclusive en caquetía va a encontrar en buena medida aquella música de aquellos tiempos. Bueno, dijimos que los judíos fueron expulsados de España un 31 de julio de 1492, en virtud del Edicto de Granada, que establecía la obligación de abandonar el territorio español para todos los judíos, salvo para los que se convirtieran. La mayoría fueron para el Imperio Otomano, algunos para Marruecos, a Holanda, y algunos que otros países de Europa Central, como puede ser Francia, Italia, etc.
Los sefaradíes que se establecían en el Imperio Otomano pertenecían a un nivel social y económico en cierta medida superior al de las poblaciones autóctonas. Ellos eran leídos, lo cual permitió que estos conservaran la lengua y la mayoría de sus tradiciones hispánicas por casi 400 años. En realidad la van a mantener por mucho más. Lo que pasa es que en 400 años, o sea, para fines del siglo XIX, van a tener que irse de esos lugares, provocando el éxodo de estas comunidades que van a formar las comunidades, por ejemplo, en toda América y en otras partes del mundo, después de la caída del Imperio Otomano y lo que va a ser después, por supuesto, la Shoah, con lo cual va a quedar muy poco de las comunidades estas que estamos hablando para después del siglo XIX. En el siglo XX, los judíos de Marruecos se van a tener que ir por muchos motivos, pero en particular por la independencia de Marruecos. En el Imperio Otomano, a medida que fue cayendo el Imperio Otomano desde fines del siglo XIX y hasta principios, los primeros años del siglo XX, fue cayendo, entonces muchos judíos se iban, son las migraciones que conocemos inclusive aquí en Argentina, y lo poco que va quedando en aquellos terrenos, va a llegar la Segunda Guerra, va a llegar primero la primera, después la segunda, y con la segunda los nazis van a llevarse puesto todas las comunidades judías sefaradíes. Eso es un gran tema para otro momento de la Shoah sefaradí. Siempre, como cuando dijimos al principio, a veces la mayoría no deja ver a la minoría. Quizás pocos sepan lo que fue la Shoah de los sefaradíes. Sin embargo, la cantidad de comunidades que han sido exterminadas se sorprenderían, incluyendo la más emblemática, diría yo, como es Salónica, la única ciudad fuera de Israel con más judíos que no judíos. Pero esa va a ser otra historia. Lo cierto es que la influencia que va a tener el ladino, y especialmente por el número de hablantes, va a ser mayor que la que va a tener la jaquetía, de la cual quizás muchos que están aquí jamás escucharon hablar. La jaquetía va a ser este mismo castellano que decíamos que fue evolucionando en el Imperio Otomano, pero en Marruecos. Le vamos a dedicar unos minutos también a la jaquetía. Vamos a hablar primero un poquito del ladino. Como decíamos, los judíos en España, vamos a llamar España, aunque sabíamos que antes no era España, pero para simplificarlo decimos así, básicamente lo que hablaban eran el español, el castellano, en Valencia el valenciano, en Cataluña el catalán, y así en cada uno de los lugares. Cuando fueron expulsados, se llevaron ese castellano y fueron a lugares donde hablaban otros idiomas. Hablaban el griego o hablaban el turco, bueno, después va a venir el francés más adelante, para fines del 1900, lo cual va a mezclarse en ese castellano que traían, y a lo largo de 400 años va a desarrollar una lengua que va a recibir muchos nombres: judeo-español, sefaradí, judío, chudesmo, yúdice, españolito, inclusive español. Si uno le pregunta a alguien que nació en Esmirna, que hoy tendrá, supongamos, 90 años, que esté hablando ladino, y le preguntan ¿qué idioma hablas?, ellos dicen yo hablo español, porque para ellos era español. No sabían que en otro lado el español estaba evolucionando de otra forma. Entonces también le dicen el español. De hecho, español, España, así como decimos que es sefarad, español se dice sefardí. Si uno en Israel dice, quiere decir que está hablando español, se dice está hablando sefardí. Hay una innecesaria pelea en cuanto a la denominación de judeo-español o ladino, que si el ladino es, desde el punto de vista académico estricto, cuando se traduce la Torá
palabra por palabra del hebreo a este idioma, y ese es el ladino, y que por lo tanto no es lo que uno habla, y lo que uno habla es judeo-español, pero eso son algunas teorías, diría, o algunas definiciones hechas por algún lingüista especialmente, que defendió mucho esto, como era Cefija, pero que en realidad, desde el punto de vista de lo que es el lenguaje popular, le decimos ladino. Mi abuelo le decía ladino, mi abuelo, nacido en la isla de Rodas, vino a la Argentina, y él nunca hizo diferencia con la palabra, creo que nunca le oí hablar de judío español, siempre dijo ladino, así que le decimos ladino, y como dice, y lo he discutido con Jaime Vidal Cefija, Vox Populi, Vox Dei, le decimos ladino y ya está. De hecho, la Academia Nacional de Ladino recibe ese nombre, así que ladino es el nombre, la voz más popular. Decíamos que los judíos entonces mantuvieron esta lengua, por supuesto recibió aportes según de dónde viniera, si venían de Galicia tenían algo del gallego, si venían de Cataluña tenía algo del catalán, pero se fue embebiendo muchísimo del turco, del griego, inclusive del italiano, y para cuando aparece la Alianza Israelita Universal, que empieza un proyecto de educación occidental en las comunidades judías, sefaradíes en este caso, no van a ser solo las sefaradíes, pero en este caso afecta a las sefaradíes, van a enseñar el francés, con lo cual también en forma más moderna se va a meter el francés en esta lengua, que quizás algunos oyeron hablar, y si no, busquen, hay mucha música en Spotify, hay mucho tema para hablar del ladino. Lo cierto es que a partir de fines del siglo XIX y principios del XX, estas comunidades pensaban que hablar el ladino les impedía sociabilizar con el resto de la comunidad. Las comunidades sefaradíes en general fueron más abiertas que lo que comúnmente se conoce las ashkenazíes, que eran más endogámicas. Los sefaradíes siempre comerciaron y trataron con el resto de la sociedad. Entonces, en muchos casos, los descendientes de estos judíos, para fines del siglo XIX y ya para el XX, y en particular en Turquía, decían que el ladino lo que impedía la sociabilización, entonces impedían que sus hijos hablaran ladino para que aprendan el turco o el idioma que corresponda. Son clásicas las historias de países de habla hispana, como el nuestro, como en Argentina, donde a los jóvenes les daba vergüenza que sus padres hablaran en público, porque lo que parecía es que hablaban mal el castellano, porque uno, quien no sepa, entiende el ladino como un castellano mal hablado. Entonces le daba vergüenza. Entonces, en general, las siguientes generaciones evitaron aprender el ladino. Sumado a esto, no hay ningún país, ningún lugar donde el ladino sea la lengua madre, con lo cual la condena del ladino como lengua hablada tiene un certificado de defunción casi firmado. No obstante esto, más allá de que difícilmente se vuelva a hablar ladino en forma coloquial, lo cierto es que desde finales del siglo XX, ya con el advenimiento de la tecnología y en especial de Internet, fue apareciendo una comunicación en ladino entre las personas que todavía hablaban ladino, las que nacieron en 1920, 1930, que en su familia se hablaba ladino. Entonces empezó un auge que permite que hoy haya mucha actividad en ladino, en particular lo que es música, hay gran cantidad de cantantes no judíos que cantan en ladino, judíos también lo hay, por supuesto, en todo el mundo,
hay literatura, ustedes pueden ver, muy simpático, quienes sepan leer hebreo, leerán ahí Il Principico, ¿sí? Porque en ladino se puede escribir tanto en letras hebreas como en caracteres latinos. Se ha hecho una escritura en letras latinas, lo que permitió la gran comunicación en todo el mundo. Si se hubiera quedado solo con las letras hebreas, solo hubiera quedado en el universo de Israel y los que sepan hebreo, pero al tener una grafía estandarizada en letras latinas muy simple, por ejemplo, el más común, que todo lo que tiene el sonido de la C o de la K o de la Q va como K, es una simplificación de los sonidos en caracteres latinos, entonces ha hecho que sea muy fácil escribir a máquina, por ejemplo, en una computadora o mandar un mail. Al punto que, como les decía al principio, ya desde este año se ha fundado la Academia Nacional del Ladino como una de las dependientes, no es dependiente, es independiente, pero autorizada por la Real Academia Española. Es independiente, es una institución israelí oficial que depende de la Autoridad Nacional del Ladino y que es muy interesante. Ayer domingo al mediodía tuvimos un encuentro con la presidenta de la autoridad, de la Academia Nacional del Ladino, que lo pueden ver en YouTube o en la página nuestra de sefarad.com. Después les paso cómo acceder, pero muy, muy interesante, pues fue la primera vez que estamos viendo de una lengua que se moría y ahora tenemos una Academia Nacional. Bien, hablemos un poquito de la caquetía, vamos a pasar rápido porque parece que me estoy quedando sin tiempo, sí. Vamos del caquetía, se lo voy a hacer más simple, es algo similar, el tema es que al castellano no se le va a mezclar el turco o el griego, sino que lo que se va a mezclar son los idiomas locales del norte de África, básicamente el árabe. Acá estamos hablando de Marruecos, a lo que le sumamos Ceuta y Melilla, que si bien son españoles, están en el norte de África, y con lo cual los judíos que emigraron para esa zona van a formar un idioma que es básicamente el castellano antiguo, el cervantino del siglo XV, más lo que incorpora del hebreo, que siempre fue la lengua santa, y la lengua árabe que se va a meter, y quien escucha una persona hablando en caquetía, lo que va a escuchar es como alguien que habla castellano con un acento profundamente árabe, con esas jotas fuertes y más sonidos más duros que lo que es el ladino, mucho más romántico y suave. Bueno, también hay música, hay canciones, vamos a avanzar. Para terminar, vamos a pasar rápido el tema de Colón. Si Colón era judío o no judío. En lo personal, no es muy importante esto de que si fulano, si Borges fue judío o no judío, si el otro era judío o no judío. La verdad que no, la investigación de eso es simpática, pero no aporta gran cosa en general para mí. Para otros sí aporta. Pero es interesante ver algunas cuestiones que llevan a dudar del origen de Colón y que puede llevar a concluir que es judío. Yo no le voy a decir si fue judío o no fue judío, pero voy a tirar algunas, digamos, me voy a poner un poco en defensor de que es judío, pero yo no estoy tan convencido. Lo que aprendimos en el colegio, que se llamaba Cristóforo Colombo, que nació en 1941 en Italia. Atención, que en Italia, porque Génova va a ser una cosa que va a aparecer mucho después, recién en el siglo XIX se sabe, se supone que nació en Génova, murió en Valladolid, estudió en Padua, navegante, cartógrafo, etcétera, hizo cuatro viajes a lo que hoy conocemos como América. Se dice que Colón es genovés, catalán, mallorquín, ibecenco, gallego, castellano, etcétera, 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 y judío. Todos decimos que todos fueron judíos. Colón empieza su diario diciendo: así que después de haber echado fuera a todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos,
En el mismo mes de enero mandaron vuestras altezas a mí que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India. O sea, él hace referencia al inicio de su diario a los judíos. Hay los mayores defensores de que Colón era judío. Recomiendo, y es un poco la base de lo que yo les cuento acá, el libro de Simón Wiesenthal, el mismo que perseguía a nazis, escribió un libro sobre esto, que se llama Proyecto Nuevo Mundo o Objetivo Nuevo Mundo, algo así. Él es de los mayores defensores de esto. Si les interesa el tema, ese es el libro que más lo va a entusiasmar. Lo cierto es que una de las cosas más importantes por las cuales yo puedo pensar que era judío es que se sabe muy poco de su vida. Una persona tan importante que descubrió América, tiene su 12 de octubre, que tuvo feriado a toda América, incluyendo Estados Unidos, se sabe muy poco de su vida. No hay certificado de bautismo. Es difícil que un universitario haya seguido la carrera de marino. Si dicen como que todos los títulos que tenía, que era universitario, difícilmente fuera marino, y todavía más es difícil que fuera universitario cuando se dice que era de una familia pobre genovesa, porque los pobres no llegaban a las universidades. Él rechaza sus planes por el gobierno de Portugal y lo lleva a España, ¿no? Inclusive el hermano lo lleva a Francia e Inglaterra. ¿Por qué no lo lleva a Génova si era genovés? Bueno, que además era una potencia marítima medieval. Entonces pone en duda que él sea genovés. Además, como buen genovés debería hablar lo que hoy es el italiano, en aquel entonces era el toscano, es la base del italiano de hoy. Sin embargo, todas las cartas al Banco de San Giorgio, todas las cartas al embajador genovés en Castilla, y todo lo que tiene ahí en la pantalla, y que no lo leo para no extenderme tanto, todo era en castellano. Hay muy poco en portugués y en genovés, y aún así, como está el caso de estas escrituras que están en pantalla, ese genovés tiene errores, o sea, no es una persona que hablaba bien el genovés, que como debería ser un genovés. Ahí están un par de escrituras. Diego Bobadilla, que era el que continuó a Colón como gobernador en Santo Domingo, los detiene a Colón y los envía a Castilla y manda una carta diciendo que aquel nuevo gobernador, Pietro Martínez dice que aquel nuevo gobernador se dice que envía a los reyes cartas escritas por la diestra del prefecto, o sea, de Colón, en caracteres cifrados, en las que exhortaba y aconsejaba a su hermano el adelantado, o sea, Bartolomé, que no estaba, que acudiera a toda prisa con una tropa armada para protegerse de una injuria si el nuevo gobernador, que era Bobadilla, se disponía a cometer con ellos algún atropello. O sea, está hablando de algún código cifrado en las cartas que manejaban. Salvador de Madariaga, que era uno de los historiadores que más analizaron esto, dice que es muy probable que se hubiesen constituido una cifra de uso personal. Más natural parece suponer que conociesen por tradición familiar alguna forma cursiva del alfabeto hebreo. Estas cartas, entre ellos, no se han encontrado. Respecto de las cartas que escribe Colón, vamos a pasar rápido esto también, porque ya sé que me pasé. Fíjense acá arriba, este dibujito que tienen, no sé si ven el mouse, y también la firma. Ahora vamos a ver en detalle. Ese garabato que va a aparecer en las cartas que él manda a su hijo Diego, es interpretada, y así lo ven algunos expertos, los expertos del Gabinete de Identificación de la Dirección General de Policía Judicial Española, y también expertos del Instituto de Manuscritos Hebreos Microfilmados de Jerusalén. Eso es interpretado como una Bet Haim, que significa Birkat Hashem, o inclusive Baruch Hashem, que es como iniciaría una carta un judío de ley, digamos. Y esto en las cartas que le manda a su hijo, lo inicia así, poniéndolo, si bien lo pone, la carta está escrita en castellano, o sea, de izquierda a derecha, entonces pone el Bet Hei arriba de la primera palabra, por eso es que está a la izquierda, y esto se interpreta como un mensaje hacia su hijo especialmente. Algo similar va a pasar con la firma.
el que tiene una S, SAS y X, MY, el almirante, y también dice, bueno, en otra firma aparece Xforo. Bueno, hay muchas teorías de esto. La versión judía es que eso significa Shaddai, Shaddai, Adonai Shaddai, Haset Mole Jehová, Señor, 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 Dios ten piedad. Pero los cristianos también hacen sus elucubraciones, inclusive los de Visa, hacen esto. Sin embargo, la defensa que hacen los que defienden que Colón, que esto es un mensaje judío oculto de Colón, dicen que ningún buen cristiano lo pondría en su firma para anunciar su fe, lo que sí haría un judío. Bien, además le hereda a su hijo que le dice que siga con esta firma, etcétera, etcétera. Y bueno, la partida se produce después de Tisha B'Av, y él, si bien sale en el 3 de agosto, él llama a los marinos a la noche del 2 de agosto. ¿Y por qué a la noche del 2 de agosto? Si normalmente la noche anterior los marinos la pasan con su familia. Bueno, porque el 3 de agosto no podía haber más ningún judío, entonces lo que dicen los defensores, la teoría que Colón era judío, es que lo llama para tenerlos con él el 2 de agosto y ya poder salir el 3 de agosto sin que ninguno lo pueda agarrar por ser judío. Bien, terminé un poco las carreras, como suele suceder con esto, y quedo a disposición. Me dijeron 40 minutos, fueron 70, perdón. Gracias, Marcelo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o que abra su micrófono y la haga, o si quiere escribirla en el chat. Yo después le doy mail y todo, y vías de contacto, y voy a hacer un poco de publicidad, si me permitís, Simón, de Sí. nuestras actividades. Marcelo, acá por privado muchos me preguntan si es factible tener una copia del PowerPoint que vos desarrollaste. Sí, no es nada grave. Sí. Pero, ¿saben qué? Hay mucho material mucho mejor que este PowerPoint. Yo le voy a dar dónde sacar. Puedo hacer un enunciado, no el PowerPoint así como está, porque ustedes saben, un PowerPoint es más una ayuda a memoria para el que habla que un documento de estudio. Entonces, el PowerPoint es más por donde yo quería ir que lo que debería ser un documento de estudio. Pero vamos, yo le voy a dar algo para que tengan. Sí. Ok, el tema es que como eran tantos nombres y tantas cosas, esto, bueno, sería para ayudar. Si vos me permitís, Marcelo, yo quisiera contar una perlita de color de esto, acerca de los judíos cuando eran perseguidos en la época de la Inquisición. Los judíos se sentaban alrededor de una mesa a jugar a las cartas. Y intempestivamente entraban los inquisidores a ver qué es lo que estaban haciendo, y arriba de sus piernas tenían el libro de las tefilot, porque si descubrían ese libro, por supuesto, iban a tener consecuencias. Entonces le preguntaban qué es lo que estaban haciendo, y ellos le contestaban barajas, barajas. Y en realidad lo que estaban haciendo eran berajot. Y dicen que de ahí nace la palabra barajas, cartas, barajas. Una anécdota de color. Sí, digamos que eso es leyenda, digamos, no es comprobado. No hay documentación. Pero es una linda leyenda. Ya estoy viendo algunas preguntas, me dan ganas de contestar todo, pues me quedo hasta las 3 de la mañana, más o menos, con lo que está. Marcelo, un par de preguntitas. Vos decís que desde el principio que los judíos llegaron a España con los romanos, siglo I, siglo II. Sí, ¿Desde qué momento? Imperio Romano. Bueno, digamos, lo más razonable es pensar que es con la caída del Templo de Jerusalén. ¿Y cuánto es de cierto que hay muchas ciudades, ríos, montañas en España que tienen un origen hebreo el nombre? Por ejemplo, el río Ebro o la propia Barcelona.
Barcelona, que es Barcelano y cosas por el estilo. ¿Y cuánto es Casi cierto todas de son eso? leyendas, casi todas son leyendas. Muy Otro lindas tema. leyendas, te digo Sí. más, dan ganas de creerse esas leyendas. Digamos, es como cuando uno ve un mago, hay que aflojar un poco el nivel de ciencia y creérselo. De todas formas, Barcelona estaban unos habitantes que se llamaban Barceló, creo, o algo por el estilo, digamos, tiene otra historia, al menos en los libros de historia españoles. Cierto es, y vale decirlo, que la historia judía de España desapareció de los libros españoles de 1492 a esta parte, ni siquiera me atrevo a decir ahora, donde sí, por supuesto aparece, pero en algunos lados, en los lugares que saben, la educación española tiene mucho de cristiano profundo, vamos a llamarlo, y Podel afirma que las páginas de la historia judía están arrancadas. Cierto es que los gobiernos, los últimos gobiernos españoles y muchas instituciones han trabajado muchísimo a favor de sacar a la luz la historia de la presencia judía, inclusive por interés científico, pero también, y casi diría, y en especial, por los aspectos turísticos. Encontraron una beta de desarrollo, de ingreso de dinero, con el desarrollo del turismo judío. Esto no necesariamente es malo, porque de la mano de eso aparecen arqueólogos, historiadores, filósofos, traductores, que desarrollan, gracias al desarrollo turístico, encontrar los lugares, encontrar cementerios, encontrar muestras, estudiar la historia, y uno encuentra una gran cantidad de gente que está interesado en el mundo judío, en el pasado judío de España. Por supuesto, sabemos, hay una buena cantidad de la población que es básicamente antisemita, pero yo lo digo, y tomen esto entre comillas, justificadamente antisemita. ¿Por qué digo justificadamente antisemita? Porque no tiene la menor idea de lo que es un judío, y los judíos para ellos son o lo que le contaron de que hace 500 años que se chupaban la sangre, agarraban los chicos y se chupaban la sangre para hacer matzá, eso es lo que le enseñaban en las iglesias y en muchos lugares, o lo que leen los diarios, que los judíos son los que matan con bombas a los niños en Gaza. Y esas son las únicas fuentes de información que tienen. Entonces, lo lleva a un antijudaísmo fruto absolutamente de la ignorancia, claramente. Entonces, afortunadamente, gobierno y algunos estratos medios, y por supuesto los estratos educados, intelectuales, etcétera, tienen otra visión. Pero cuando uno entra en pueblos chicos españoles, donde lo único que hay es la iglesia, ahí están 500 años atrás. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo, después de todo, el antisemitismo casi siempre es ignorancia, algunos son por intereses, pero encima casi siempre es ignorancia. Y en España, habiendo borrado de su historia la presencia judía, la ignorancia es provocada y mayor. Con respecto a la relación entre las tres culturas que tanto se habla, de que había un buen vínculo entre la cultura musulmana, cristiana y judía, ¿cuánto hay de cierto, cuánto hay de mito? No, hay mucho de cierto, había buenas relaciones. Hay que pensar que los judíos nunca buscaron el poder, entonces nunca estaban en la problemática de tener el poder. Cierto es que que los judíos estuvieron bien con los musulmanes, cuando los musulmanes, después de 711, cuando toman España, o España, y después cuando vienen los españoles van teniendo buenas relaciones también con los cristianos. Siempre buscaron tener buenas relaciones. Y casi siempre fueron víctimas de las peleas entre ellos, que eran los que tenían las peleas por el poder. Las relaciones eran muy buenas. Hablábamos de Maimónides escribió todo en árabe. Había la escuela de traductores, participaban todos. Había momentos de buenas relaciones y momentos de malas, pero las malas eran más
con algunos gobernantes cristianos más que con los musulmanes. Con respecto a la expulsión, ¿qué porcentaje fue? Porque ellos lo presentaron como algo religioso, pero obviamente tenía alguna faceta económica atrás, quedarse con las propiedades, las riquezas. En realidad, como faceta económica, más le hubiera convenido quedarse con los judíos que les bancaban más. Lo que tenía era una necesidad de unificar al reino, y la unificación era en base a la religión. La religión es lo que le iba a unir. Entonces, no tenía que quedar nadie que no sea cristiano. Porque el edicto no es solo contra los judíos, es todo aquel que no sea cristiano. Claramente apuntaba a los judíos, y lo dice, pero si a los musulmanes, por supuesto que estaban derrotados, tampoco podían quedar. No podían, tenían que o convertirse o irse para no volver. Acá preguntan en el chat por los cheutas. Los ceutas son los judíos de Mallorca, que quedaron, son de los pocos que quedaron, quizás no tan pocos que quedaron, pero son de los que quedaron los que todavía se ven. Entonces, ellos mantuvieron su religión, pudieron hacerlo, sobrevivieron al tiempo, a la Inquisición de entonces, y todo lo que sucedió después, y se le dice, tienen como nombre los chuetas, y claro, tienen una relevancia importante a partir de un periodista que levantó la bandera de los judíos chuetas, inclusive escribe en los diarios defendiendo su herencia judía, y se lo puede encontrar en el diario El Mallorquí, creo que escribe, se llama Miguel Secura Aquiló, que además de ser un gran tipo, muestra toda la historia de los judíos chuetas, de los judíos de Mallorca, que tiene la particularidad de ser los pocos que uno identifica que siguieron a lo largo de toda la historia. No sé si hay alguno más. En Portugal sí se va a encontrar alguno que estuvo a lo largo de los 500 años. Silvia, ¿querías hacer una pregunta? Sí, gracias. Yo había leído bastante sobre Salónica, e inclusive tenía ganas de viajar para allá, y quería saber si sabes si hay realmente vestigios de porque fue llamada la Jerusalén, ¿cómo se llama? La Jerusalén europea, ¿puede ser? No sé cómo se llamaba. Fue extremadamente importante. ¿Tenemos 2 horas más para hablar? Lamentablemente. Estuve en octubre pasado, estuve en Salónica. Te cambia la vida. No sé si eso te dice algo. Salónica es una ciudad que tenía 55.000 judíos. Más de la mitad de la población era judía. Tanto era judía que el ladino era idioma oficial. Los bandos, los anuncios que daba el gobierno, los hacía en griego, en turco y en ladino. ¿Por qué en turco? Porque también fue Imperio Otomano. Ahora, tuvo muchos problemas la población de Salónica, terremotos, incendio en 1917 que destruyó la ciudad. Había 50 sinagogas en Salónica. En el templo, actualmente quedan 2 templos, uno de viejo y otro más nuevo, uno más moderno. En el moderno hay unas piedras donde están los nombres de todas las sinagogas, y está la sinagoga andalusí, la sinagoga italiana, la sinagoga sevillana, porque eran de donde venían los judíos y hacían su propia sinagoga. Por supuesto, empiezan a irse los judíos con la caída del Imperio Otomano, con la hambruna de fines del siglo XIX, Primera Guerra Mundial, pero viene el intercambio entre griegos y turcos en la guerra greco-turca. Vienen los griegos, se van los turcos, y así como los judíos se llevan bien con los turcos, se llevan muy mal con los griegos, que consideran que les están ocupando el lugar, que les quitan el trabajo y que además le ocupan sus tierras. Entonces, los griegos van a ser enemigos de los judíos hasta que llegan los nazis.
Cuando llegan los nazis, bueno, hay toda una historia de una entrega que hace el propio rabino de la comunidad, cuestión que de los 55.000, 45.000 se los van a llevar a Auschwitz y no va a quedar nadie. Otros se van para el sur, porque en Atenas, como quedó en manos de Italia, estaban más tranquilos, pero de Salónica hoy quedan 700 judíos. Hay un muy buen museo donde uno puede ver mucho de este pasado. Hay una sala con todo, de los 50.000 que cayeron en Auschwitz, hay 20 y pico mil. Ahí el Benveniste, hay placas enteras de Benveniste, si bien los míos son de Rodas, tienen seguramente su origen por Salónica. Y el cementerio, imagínense el cementerio de una ciudad que la mayoría es judío, más de 300.000 tumbas. Bueno, el cementerio fue arrasado por los nazis, levantaron todo lo que había y es donde hoy está la universidad. En el año, para unos 15 años, algo así, la comunidad judía de Salónica logró negociar una porción de terreno pequeña, como de, ponerle 20 por 20 metros, donde se hizo un memorial dentro del cementerio, dentro de la universidad, que ese era el cementerio de los judíos. Y está ahí, se puede visitar, y el cementerio judío está en otro lugar, donde son todas tumbas modernas, obviamente. Pero Salónica, si vas a Salónica me llamás, porque además tenés que ir a Ioannina, donde había judíos antes de la expulsión de España, porque fueron con aquello del año 70, ya fueron para Grecia, fueron por el lado de Creta, fueron por el otro lado, entonces fueron a Ioannina, que ves un templo que no es sefaradí, porque son anteriores a los sefaradíes. Tiene ritos propios, tiene música grabada propia. El intendente judío, por primera vez, este es nuevo, es un médico, y se puede visitar, además, hay una descendiente de ellos, por supuesto también los liquidaron en la Shoah, y hay una descendiente que lo explica todo fabulosamente. Nosotros no en estos tiempos, hemos hecho, dentro de lo que es Sefarad, el Centro Cultural Sefarad, hemos hecho recorridos turísticos, culturales, pero para cuando vengan tiempos mejores los haremos. Pero esto, tanto lo de Salónica como recorrer la judería de España, aun cuando no ves nada, lo sentís. Estás muteada, no te escucho. No, bueno, ya es la hora, Simón, vos querés bueno. cerrar con algo. Vos, Marcelo, querías contar algo del Centro Yo Sefarad. sí quiero invitarlos, esefarad.com. Acuérdense de eso, ahí está todo en nuestro portal, eSefarad, como Sefarad con una E adelante, ahí está toda nuestra agenda. Todos los jueves tenemos charlas y los domingos al mediodía el tema es ladino. El que habla castellano va a entender perfectamente el ladino, se escaparán de una palabra, pero van a entenderlo perfectamente. Métanse ahí, en este momento debe haber como 15.000 artículos, así que ustedes ponen, no sé, Maimónides y van a encontrar todos los artículos sobre Maimónides. Entren ahí tienen el mail, ahí tienen cómo inscribirse para el boletín que mandamos toda la semana, va a ser un placer. El otro día hablábamos con Simón, creo que con vos hablamos el otro día, que estamos en proceso de evangelización de los Ashkenazim, convirtiéndolos a Sefaradim. Y eso que no hablamos ni de música ni de comida. Gracias a todos. Marcelo, muchísimas gracias por tu conferencia. La verdad que estuvo muy clara, muy linda, y te agradecemos mucho. Y yo quiero invitar a todo nuestro público para el próximo miércoles, pasado mañana, tenemos una charla directamente desde Israel a las 4 de la tarde. El periodista Marcelo Kisilevsky nos va a hablar sobre la situación de Israel y el Medio Oriente a partir de los acuerdos de paz con los Emiratos Árabes. Va a ser una charla sumamente interesante. Recuerden que es a las 4 de la tarde por la diferencia horaria que hay con Israel. Allá van a ser las 10 de la noche. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nombre de Amigos por Israel, de personalidades judías de todos los tiempos y de la comunidad Bet Hillel, y los esperamos al día miércoles y ya les vamos a estar mandando también las nuevas actividades que estamos programando para el mes de octubre. Muchas gracias a todos y que tengan
Buena semana.